Muy buenas noches. Hoy hubo bloqueos campesinos en Nariño, en Cauca, en Chocó y concentraciones en Córdoba, en Sucre y Risaralda. Las concentraciones y marchas fueron pacíficas. Los campesinos reclaman solución a conflictos que hay sobre tenencia de tierras y obviamente aspiran a una mejor, según ellos, distribución de regalías. Por otra parte, reclaman compra de cartera de más de 54.000 familias campesinas endeudadas. Además, el cumplimiento de los proyectos del Ministerio de Agricultura para ejecutar planes de desarrollo agrario en varias regiones del sudoccidente del país. Estamos en comunicación con el señor ministro del Interior, el doctor Juan Cristo, para hablar sobre fundamentalmente este tema. ¿Cómo va lo del paro campesino, ministro? Buenas noches. Yamid, muy buenas noches. El gobierno ha reiterado su disposición al diálogo con los campesinos. Este gobierno, Yamid, ha estado abierto a un diálogo permanente con los campesinos. No se necesitan las protestas y los paros, mucho menos las vías de hecho, los bloqueos a las vías para que este gobierno dialogue con los campesinos. Llevamos 2 años de diálogo con la cumbre agraria en el nivel nacional y varias mesas regionales en las cuales durante los últimos 2 años hemos tenido diálogos por cientos de horas con las distintas organizaciones campesinas, indígenas, de afrocolombianos, y hemos avanzado en acuerdos que se han venido cumpliendo. Luego, estas protestas, el gobierno ha reiterado, las consideramos injustificadas por 2 razones fundamentales, Yamid. La primera, porque hay un espacio de diálogo abierto. Muchas veces estas organizaciones protestan porque el gobierno no los escucha, porque no se sienta a dialogar. Llevamos 2 años dialogando sobre los distintos temas. Y segundo, porque hemos avanzado en el cumplimiento de los acuerdos que se hicieron en el año 2013, tanto con las organizaciones indígenas como campesinas como afros. Ahora bien, que queden temas por resolver, que queden temas por discutir, que haya proyectos que aún no se han ejecutado plenamente, eso lo podemos, como lo hemos venido revisando, seguir mirando con la cumbre agraria y con el CRIC y la ONIC y las organizaciones indígenas. En el momento en que ellos consideren pertinente, estamos listos al diálogo. Lo que el gobierno ha advertido es que no vamos a tolerar, no vamos a permitir las vías de hecho y mucho menos que por garantizar, como estamos garantizando, el derecho a la protesta de estos campesinos indígenas, se vean afectados los derechos de la inmensa mayoría de los colombianos que no están en esta protesta, derechos a la movilidad, obviamente también las garantías en integridad física. Estamos listos al diálogo. Hoy salieron ministros y viceministros a varias regiones del país a establecer diálogo a nivel regional, a estar al lado de los gobernadores, escuchando las peticiones de los campesinos indígenas, porque este es un gobierno totalmente abierto en esa materia y con un talante profundamente democrático. Pero señor ministro, mire, con todo respeto, es que los campesinos, contrario a lo que usted dice, no piden diálogo, piden es que les cumplan lo que firmaron hace 2 años. Y se está cumpliendo, Yamid. ¿Quiere que le dé unos simples datos para que vea cómo se está cumpliendo? No puedo aquí extenderme porque nos tomaríamos todo el programa para hacerle un resumen, pero le doy 3 daticos, Yamid. En el año 2013 se comprometió el gobierno, a partir del 2014, cuando se instaló la Mesa Única, a generar proyectos productivos en el campo agrícola por 250.000 millones de pesos. Esos recursos ya están garantizados. De esos recursos ya se han firmado 146 convenios con las propias organizaciones. Óigame bien, Yamid, es la primera vez en la historia de los campesinos en Colombia que ellos mismos, las organizaciones, están ejecutando los proyectos sin intermediarios políticos, sin intermediación en las autoridades regionales, sin intermediarios financieros. Se han firmado los convenios con las organizaciones para ejecutar los proyectos productivos. Nos faltan por concretar 71 proyectos que se han venido ajustando
Estas organizaciones no estaban acostumbradas a contratar con el Estado. Hubo que hacer transformaciones legales en los manuales del Banco Agrario, del INCODER, pero vamos avanzando y esos recursos están garantizados. Segundo, con el Ministerio del Interior firmamos convenio Yamit por 2.000 millones de pesos para fortalecer todas esas organizaciones, FENSUAGRO, la ONIC, Congreso de los Pueblos, porque Yamit, le voy a decir algo, más allá de las protestas, en el gobierno estamos convencidos que para consolidar la paz territorial en esas zonas de conflicto donde actúan estas organizaciones, necesitamos unas organizaciones sociales fuertes que sean aliadas del gobierno en la implementación de las políticas del posconflicto para consolidar la paz. Nos plantearon también que como todas ellas acompañan la solución negociada al conflicto armado, que el gobierno firmara convenios con ellos para que ellos pudieran movilizar la gente y celebrar foros de paz para respaldar el proceso de paz desde su perspectiva en las distintas zonas de conflicto del país. Se firmó otro convenio por 2.000 millones de pesos y se están celebrando los foros en distintas regiones del país. Luego hemos venido avanzando con la cumbre agraria, para no hablarle, Yamit, de los indígenas del país. Le voy a dar un solo dato de los indígenas. Desde hace 23 años, desde que se expidió la Constitución de 1991, las comunidades indígenas estaban esperando que se expidiera un decreto autonómico para garantizarles a ellos que manejen directamente los recursos de transferencias en salud y educación para sus comunidades. Y otro decreto para proteger las tierras ancestrales. Pues fue en este gobierno, 23 años después, en el gobierno del presidente Santos, cuando se firmaron esos decretos en donde se ha avanzado como nunca antes en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas de Colombia. Ellos tienen unas preocupaciones, si quiere ahora hablamos de ello, por el impacto que tengan los acuerdos de paz en el territorio de las comunidades indígenas. Son preocupaciones válidas y estamos dialogando con las FARC para que ellos puedan ir a La Habana a expresar esas preocupaciones a los negociadores del gobierno y de las FARC. Pero a ver, ministro, la principal petición de los líderes campesinos es que el gobierno no les ha comprado la cartera de más de 54.000 millones de pesos como prometió. No, eso no es es un planteamiento nuevo de hoy, Yamit. En los acuerdos firmados en el año 2013, que se han venido cumpliendo, están los proyectos productivos del Ministerio de Agricultura, el fortalecimiento institucional y obviamente una compra permanente de esa cartera morosa que el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario han venido comprando. Esos 54 millones de pesos son de ahora, pero de esa época ya se hicieron operaciones durante estos 2 años de compra de cartera en extenso. Aquí lo que hay que señalar, Yamit, es algo que es muy importante. Pero, perdón, ministro, una entonces, cosa, le explico, Yamit, sí. Una cosa son los acuerdos de proyectos productivos, de compra de cartera, de inversión en el campo, que se han venido cumpliendo. En la cumbre agraria plantean otro tema, un pliego de peticiones de 8 puntos en donde plantean cambios sustanciales, por ejemplo, en la política mineroenergética del país, en la política de erradicación de cultivos, en la política agropecuaria, y esos son temas en los que obviamente ha sido muy difícil avanzar, porque usted entenderá que el gobierno no puede cambiar sus políticas públicas con unas organizaciones, ni sociales ni gremiales, sino que eso se tiene que tramitar aquí, donde me encuentro hoy, en el Congreso de la República, y son temas ya de más largo alcance. Pero entonces, ministro, este tema que usted dice que es de hoy, sobre la compra de cartera morosa, ¿no se va a considerar? Claro que se va a considerar todas las solicitudes de los campesinos que han estado planteando en las distintas regiones y de las comunidades indígenas, y ese es un tema que ya está en manos del ministro de Agricultura, Yamit. Y, ministro, la petición sobre el desarrollo agrícola, la petición que ellos hacen al Ministerio de Agricultura, mucho más concretamente, sobre desarrollo agrario, que se garantice. Yamit, se está avanzando en esos temas, vuelvo y le digo, hay proyectos productivos contratados directamente con las organizaciones, sin intermediación financiera, sin intermediación política. Obviamente, por ejemplo, Yamit, ellos piden que se tiene que revocar la ley de CIDRES. Sí.
pues es una política pública, una decisión tomada por el Congreso, que obviamente es muy difícil de tramitar esa solicitud y que el gobierno considera que la ley de CIDRES no es excluyente de la política de desarrollo del campo colombiano, que además, como usted lo sabe, Yamit, tendrá un gran impulso cuando comencemos a implementar el punto 1 de los acuerdos de La Habana, que tiene que ver precisamente con el desarrollo del campo colombiano, con la creación de un fondo de tierras para entregarle a los campesinos en las distintas regiones y con muchos otros temas del sector. La ley de CIDRES que usted menciona es la que autoriza a grandes empresarios para hacer también grandes inversiones en la Orinoquia y en la Amazonía. En distintas zonas que se determinen en el país de acuerdo con reglamentación del Ministerio de Agricultura, pero esos grandes empresarios tendrán que hacer alianza con los pequeños propietarios en esas zonas. Y esa ley del CIDRES es la que queremos explicar a las distintas organizaciones campesinas, porque allá hay una gran oportunidad para que podamos demostrar que sí hay campo en Colombia para todos, para los grandes propietarios, pero también para los campesinos y los pequeños propietarios, para que podamos desarrollar todos conjuntamente el campo colombiano. Ahora, ministro, también con todo respeto, usted dijo hace un momento, el gobierno no va a tolerar las vías de hecho, pero hoy durante todo el día hubo bloqueos en Nariño, bloqueos en Putumayo, bloqueos en Cauca. Sí, y les hemos insistido a las organizaciones sociales que respetamos el derecho a la protesta, que lo garantizamos, pero que la Policía Nacional intervendrá, como lo hizo hoy, en casi todos esos bloqueos, en Cauca, en Chocó y en Nariño, para levantar los bloqueos, con intervención de la policía y también con diálogo con las comunidades. Mire, Yamit, este gobierno no tiene ningún temor en sentarse a dialogar, en hacer un balance con las organizaciones campesinas. Lo hacemos permanentemente, Yamit, es que este diálogo lo tenemos desde el paro agrario pasado, desde el año 2013. El gobierno nacional expidió un decreto en marzo del 2014 creando la Mesa Única Nacional. Esa Mesa Única, Yamit, la instaló el presidente de la República, aquí en el Centro de Memoria Histórica, con todas las organizaciones sociales. Con esa mesa única, con todas estas organizaciones que están en paro, el presidente de la República se reunió en junio del año anterior para hacer una evaluación de los avances de los acuerdos. Y yo creo que estas organizaciones no pueden desconocer que se ha avanzado mucho en el cumplimiento de los acuerdos. Que no se han cumplido todos, seguramente tendrá razón. Que hay inconvenientes en algunas entidades del Estado, los hay, y eso es lo que queremos sentarnos a revisar, pero sin vías de hecho, sin bloqueos. Allí hay una instrucción clara a los gobernadores, a las autoridades de policía, que no podemos permitir que se afecten los derechos a la movilidad de los habitantes de los departamentos que usted mencionó anteriormente. Señor ministro, el Ministerio de Defensa y Dirección de la Policía divulgaron hoy unas grabaciones que demuestran que el ELN está participando de alguna manera en este paro. ¿Eso es así? Pues mire, Yamit, yo espero que no. Yo creo que esas grabaciones pueden señalar una intención del Ejército de Liberación Nacional de infiltrar esta protesta ciudadana, pacífica de los campesinos. Y yo espero que estas organizaciones sociales y campesinas y de indígenas no permitan que los grupos armados, que los grupos violentos infiltren su protesta, porque la deslegitimarían enormemente. Nosotros garantizamos ese derecho a la protesta, hemos mostrado toda la disposición para el diálogo social. Hoy salió el ministro de Agricultura para el Huila, el viceministro del Interior va para Arauca el día de mañana, el viceministro de Agricultura está en el norte de Santander y Cesar mirando lo del Catatumbo, lo del sur del Cesar. Queremos seguir insistiendo en el diálogo, estamos abiertos totalmente a escuchar las preocupaciones de los campesinos, de los indígenas, a buscar acelerar en aquellos sitios donde no se han podido cumplir los acuerdos, el cumplimiento de esos acuerdos, pero sería muy grave que se presentara una infiltración y que se permitiera una infiltración de cualquier grupo armado en esta protesta campesina e indígena. Ahora, señor ministro, de otra parte, hoy hubo una intensa actividad parlamentaria, el acto legislativo para la paz, la inquietud que hay en el sentido de que se pueda aprobar algún proyecto de ley, volverlo ley, antes de que se firmen, no se firmen, antes de que se refrenden los acuerdos de paz.
estos temas inmediatamente después, en un segundo inmediatamente después de comercial. En ese momento, señor ministro, está usted en el Senado de la República atendiendo una cantidad de debates legislativos en que ha estado usted durante todo el día. ¿En qué va la marcha del acto legislativo para la paz? Hoy se dio un paso muy importante, Yamit. Los ponentes en la Cámara de Representantes radicaron hace unas horas la ponencia para último debate, para octavo debate en la plenaria de la Cámara. Básicamente se mantuvo el texto que había sido aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero se recogió una inquietud que tenían partidos como el Partido Verde, como el Partido Conservador, en cuanto a que consideraban que el texto generaba algunas dudas en cuanto al momento en que entraba en vigencia este acto legislativo y entraban en vigencia los acuerdos de paz de La Habana una vez se firmen. Había quienes estaban señalando, usted recordará, Yamit, que no era claro que para que entrara en vigencia el acto legislativo todo, en su totalidad, o sea, el artículo que contempla el procedimiento legislativo especial en el Congreso, el artículo que contempla las facultades extraordinarias del presidente y el artículo que se incorporó en el séptimo debate después de un debate durante los 6 anteriores que permite elevar a la categoría de acuerdos especiales los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Ninguno de esos artículos entrará en vigencia si antes no se ha refrendado por los ciudadanos los acuerdos de paz. Y por eso se modificó el artículo 5º de este proyecto, que es el de la vigencia, para señalar con toda claridad que todo el acto legislativo dependerá su vigencia de la refrendación ciudadana, con lo cual se despejan todas las dudas, todas las inquietudes que se habían generado, tanto de amigos como de contradictores del proceso de paz. Esperamos que mañana comience la discusión y votación de este acto legislativo en la plenaria de la Cámara. ¿Qué condujo al gobierno, señor ministro, a modificar esa posición que tenían? Es decir... Yamit, precisamente el gobierno está convencido que como estaba el proyecto, el texto aprobado en la Comisión Primera de la Cámara en séptimo debate, era suficiente para dar claridad de que la refrendación va primero antes de comenzar la implementación de los acuerdos, antes de comenzar a utilizar las facultades y antes de tramitar una ley que incorpore los acuerdos especiales al bloque de constitucionalidad. Pero hubo algunos analistas jurídicos, hubo algunos partidos políticos amigos del proceso de paz, no solamente los contradictores, que plantearon algunas dudas, que pensaban que se dejaba algún vacío, y el gobierno, para evitar cualquier suspicacia, para que haya total claridad de que primero los colombianos van a ir a votar a las urnas y si no se vota afirmativamente el plebiscito, no habrá implementación de los acuerdos. Dejamos eso claramente señalado en el artículo 5º del acto legislativo. Pero esto no supone, señor ministro, que las facultades extras que se le dan al presidente para reglamentar precisamente los acuerdos de paz sean conocidas puntualmente. ¿Qué tipo de facultades antes del referéndum? Es que las facultades que están contempladas en el acto legislativo, en su artículo 2º, son facultades precisas, Yamit. Se dice textualmente que solo podrán ser utilizadas para la implementación de los acuerdos de La Habana, es decir, en materia de desarrollo agropecuario, de participación en política, en materia de justicia, en materia de derechos de las víctimas, en materia del punto del narcotráfico. Solo en esos puntos, y no para... El presidente de la República no podrá utilizar esas facultades ni para expedir reformas constitucionales, ni para expedir leyes estatutarias, simplemente para expedir decretos legislativos que sirvan para ir cumpliendo los acuerdos de La Habana y solo para efectos de los acuerdos de La Habana, y tendrán un tiempo preciso de 180 días. Ahora bien, esas facultades, vuelvo e insisto, Yamit, no las podrá ejercer el presidente si antes los colombianos no han votado en las urnas a favor del plebiscito. Es decir, señor ministro, no tendrá la opinión pública absolutamente nada, ninguna duda
sobre lo que va a votar antes de cuando vaya a votar. Exactamente, se conocerán todos los acuerdos, se divulgarán todos los acuerdos como lo ordena la ley de plebiscito, si es que la Corte Constitucional, como esperamos, avala la convocatoria al plebiscito, y los colombianos plenamente informados del contenido de los acuerdos votarán por el contenido de esos acuerdos. Si votan favorablemente como lo esperamos y que estamos seguros que vamos a alcanzar esa paz y ese fin del conflicto que estamos buscando desde hace 50 años, a partir de ese momento y solo a partir de ese momento se activarán todos los instrumentos jurídicos contemplados en este acto legislativo. Podrán presentarse los proyectos de reforma constitucional para que el Congreso los transmite a través del procedimiento legislativo especial. Podrá el presidente de la República expedir los decretos legislativos en ejercicio de las facultades y podrá tramitarse en el Congreso el proyecto de ley que incorpore los acuerdos como acuerdos especiales dentro del bloque de constitucionalidad. Antes no se hará nada, o se lo pongo de esta manera para que lo entiendan más fácilmente los colombianos. Una vez aprobado el acto legislativo, una vez firmados los acuerdos de La Habana y una vez la Corte Constitucional avale la convocatoria a los colombianos a plebiscito, después de esos 3 episodios no pasará nada frente al tema del proceso de paz, sino después de que se vote el plebiscito en los meses de septiembre o octubre, cuando se convoque a los colombianos. Del mes de julio en adelante, simplemente estaremos esperando la campaña del plebiscito y la participación de los colombianos en los ciudadanos. No se expedirán normas, no se tramitarán leyes que tengan que ver con los acuerdos de La Habana. Es decir, ministro, si yo le pregunto a nuestros televidentes, ¿están ustedes de acuerdo con la decisión tomada hoy por el gobierno y obviamente por el Congreso, que también la avala, en el sentido de que nada entrará en vigencia, nada, hasta cuando no sea aprobado el referendo? Digo, ¿estoy correcto? Está totalmente en lo cierto, y eso ha quedado, esa duda ha quedado totalmente despejada con la incorporación del artículo 5º de la vigencia en el día de hoy dentro de la ponencia, que esperamos que vote mañana la plenaria de la Cámara. Esa es entonces la pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo en que nada sobre los acuerdos de paz entre en vigencia mientras no se apruebe el referendo? ¿Sí o no? Y la parte final de nuestra entrevista, ministro. A ver, ministro, usted conoce el tema. Bloqueos. Ilegales. Protesta campesina. Garantizada. Compra de cartera morosa. Necesaria. Desarrollo agrario. Paz. Acto legislativo para la paz. Blindaje. Equilibrio de poderes. Indispensable hoy. Juan Cristo. Ministro Paz. ¿Eh? Ministro optimista, ministro pesimista, ministro confiado, ministro... Ministro encamellado. ¿Eh? Ministro, muchas gracias. Feliz noche y muy amable. Muchas gracias. Y a la pregunta que va a contestar el público, Yamit, hay que decirle sí, solo con la refrendación ciudadana. Ministro, muy amable. Muchas gracias a usted. Vienen las noticias del día, emisión central del Noticiero CN.